Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Miqueas, soy psicólogo y durante muchos años pertenecí a la Organización de los Testigos de Jehová. Me parecía interesante sacar esta pregunta a modo de título, ¿por qué le sigues llamando la verdad si descubriste que no lo es? Resulta paradójico que a pesar de que algunos, como es mi caso, abandonamos la Organización de los Testigos de Jehová hace años, me parece paradójico que muchos sigan utilizando términos como la verdad y otros términos que son tan propios del lenguaje de los testigos de Jehová. Me parece interesante hacer un vídeo con respecto a esto, porque como ya he mencionado en otros vídeos, los términos o las palabras propias de la organización que se utiliza van muy vinculadas no solamente en cuanto a su significado, que eso es un significado que en muchos casos se distorsiona o incluso se desliga del verdadero significado que tiene cuando consultamos con el diccionario. Va unido sobre todo al pensamiento y a la conducta. Y he utilizado el término verdad, luego más tarde emplearé otros términos que también son bastante peculiares dentro de la organización de los testigos y que se utiliza con mucha frecuencia, pero el término la verdad me ha parecido el más genérico porque es con el que todos los testigos de Jehová se identifican. He conocido a testigos de Jehová de muchas partes del mundo y el término la verdad yo creo que se ha generalizado, ¿no? Se utiliza prácticamente por todo el mundo, ¿no? Yo vivo en España, pero también en Latinoamérica y en muchos otros países también se utiliza. Así que me ha parecido el título más adecuado para referirme a esta situación. No es difícil que uno se refiera a la verdad, sobre todo en términos como después de haber sido expulsado, por ejemplo, o después de haber sido desasociado o de haber abandonado la organización, incluso años después, referirse a su salida como cuando abandonó la organización. A mí cuando me expulsaron de la verdad o cuando yo me salí de la verdad, son términos bastante utilizados. ¿Por qué, por qué voy a hablar de esto? Porque como antes he dicho, el término verdad está muy relacionado con el significado y forma parte de la estrategia a la hora de dicotomizar el mundo de los testigos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues el mundo de los testigos se refiere a los buenos y a los malos. En términos psicológicos nos estaremos refiriendo al endogrupo, que es todo lo que ocurre dentro del grupo, o al exogrupo, que es todo lo que ocurre fuera de ese grupo. De manera que si el grupo, en este caso el endogrupo, tiene la verdad, se mueve en la verdad, pues es evidente que es un mundo dicotómico. Nosotros tenemos la verdad y todos los de afuera tienen la mentira. Porque claro, lo contrario de la verdad es mentira. ¿Y quiénes son los de afuera? Pues el mundo de Satanás. Así que cuando uno se está refiriendo, incluso después de haber salido de la organización, a cuando salió de la verdad, de un modo inconsciente se está colocando en el lado de los malos, en el lado de los perdidos, en el lado de los que se torcieron del camino. Porque claro, si uno sale de la verdad, ¿dónde se encuentra ahora? Es evidente que en la mentira. Claro, esto ocurre cuando lo estamos razonando de un modo consciente. Por eso me parece muy interesante mencionarlo, porque resulta muy terapéutico y muy sanador ir desligándose de los términos que uno venía utilizando de un modo pues habitual, pero que a la larga, de alguna forma, está influenciando en la forma de hablar y en la forma de darle significado a su lenguaje diario. El mundo del testigo de Jehová se dicotomiza y a pesar de que uno haya abandonado la organización, puede seguir viendo el mundo de esta manera. Así que resulta muy interesante el estar desvinculándose de ese significado que uno antes le venía dando, pero que ahora, pues, de alguna forma debe de cambiar. Aparte, esos términos, unidos al comportamiento, a la conducta y al pensamiento, después de tantos años de machaqueo y de repetición que como testigos de Jehová estábamos sometidos al complejo programa educativo y de indoctrinarnos, pues esto ha creado un mapa cognitivo, unas conexiones neuronales que aunque parezca mentira, permanecen mucho en el tiempo. E incluso podemos vivir toda la vida con esos conceptos que se nos metieron de tal manera, se nos inyectaron de tal manera
que pueden permanecer en el tiempo hasta el final de nuestros días. Así que resulta muy interesante ir quitando poco a poco esos términos de nuestro lenguaje diario para que dejen de afectarnos de un modo inconsciente en nuestra perspectiva y en vernos a nosotros mismos. Si tú estás convencido de que aquello no era la verdad, uno tiene que cambiar su lenguaje y decir, pues cuando yo me fui de la organización, por ejemplo, a mí me parece un término mucho más acertado, ¿no? Luego cada uno tiene que buscar el término con el que más se identifique. Pero creo que el concepto de organización es lo más acertado porque es lo que es una organización, es una secta, cumple todos los parámetros de una secta y muchos deciden también llamarlo secta, ¿no? A mí me parece que el término organización es más comercial, yo lo veo más una organización comercial, de hecho lo es, de una forma está solapada, está disimulada, ¿no? En forma de religión, pero realmente funcionan como lo que es una organización comercial. Así que me parece interesante tener esto en cuenta. ¿Y qué términos son los que uno muchas veces utiliza? Bueno, recientemente por algunos canales de las redes sociales he tenido cambio de información, ¿no? Algunos estaban interesados en mencionar cuáles son los términos que más se utilizan dentro de la organización o que uno venía utilizando de forma habitual cuando estaba dentro, ¿no? Y han salido algunos que me parecen interesantes, que los he seleccionado, ¿no? Porque hay muchísimos. Como por ejemplo, hablar de la gente del mundo, ¿no? Bueno, todo testigo de Jehová sabe que la gente del mundo es los que están fuera de la organización, por lo tanto, todos los que estamos fuera en estos momentos, según la visión del testigo de Jehová, formamos parte del mundo. Pero esta es otra forma de apoyar todavía más el mundo dicotómico en el que vive el testigo de Jehová de a pie. Privilegio también es otro término muy utilizado. Privilegio siempre refiriéndose a recibir una asignación que es un trabajo gratuito que en la mayoría de los casos no se va a contemplar, no se va a remunerar y mucho menos, como es el caso de muchísimos, pues se iba a contemplar como una labor, ¿no? La mayoría de los trabajos quedan en el anonimato y se pierden en el tiempo y bueno, da igual que hayas estado 30, 40 o incluso 50 años en la organización trabajando, incluso trabajando exclusivamente para ellos, como es en el caso de los precursores especiales o los superintendentes o los misioneros. Muchos que han abandonado la organización, todo ese trabajo, toda esa energía y ese tiempo dedicado sencillamente quedan en el más absoluto olvido. Y por supuesto, nada de remuneración, ni mucho menos. Lenguaje puro es otro término. Este me parece uno de los más peculiares, porque cuando uno analiza el término lenguaje puro, da la sensación de que todos los demás son impuros, no sirven para nada, no son sucios, seguramente, o son contaminados, ¿no? Porque todo lo que no es puro está contaminado. Y este es parte del poder de la palabra, ¿no? Unido al pensamiento, unido a la conducta. Lenguaje puro, otra de las parafernalias que se utilizan habitualmente. Imperfección. Este término me parece muy curioso porque el término imperfección se ha utilizado casi como un término que justifica todo lo mal que en este caso, por ejemplo, la organización ha hecho y sigue haciendo. Escucho a muchos testigos de Jehová y ex testigos de Jehová también hablar de los errores que ha cometido la organización atribuyéndoselos a la imperfección. Voy a grabar un vídeo de aquí a algún tiempo hablando justamente de qué es o qué significa la imperfección. Muchos lo atribuyen a que la imperfección tiene que ver con lo físico, pero también con el comportamiento, como si no dar en el blanco fuese también parte de esa imperfección. Y eso es una cosa con la que hay que tener cuidado, porque utilizando el término imperfección da la sensación de que hay como una especie de barra libre, ¿no? Se puede utilizar para justificar casi cualquier conducta, cualquier forma de hablar o cualquier hecho. Y las cosas no se justifican de esta forma, ni mucho menos. Otro término, el hermano, ¿no? Bueno, esto es uno de los primeros términos que uno aprende cuando entra en la organización, ¿no? Si entra ya en una edad adulta. Pero bueno, también si has nacido en la organización, el término hermano es una cosa muy común. Aunque te estés refiriendo a tu enemigo número uno dentro de la organización, ese también es tu hermano, ¿no? Bueno, el asunto tiene mucha guasa
Y bueno, congregación cristiana. Esta la he señalado y además he hecho algún apunte. No tiene sentido hablar de congregación cristiana cuando en el fondo son una corporación que invierte sus activos en empresas multimillonarias para enriquecerse a costa de las contribuciones de sus adeptos. Así que con definirlos como congregación es suficiente. Congregación es un término más general que abarca pues todo lugar o todo grupo que congrega personas. Es suficiente para que se llamen congregación. Y yo creo que entra más en el concepto congregación que congregación cristiana, porque hay muchas religiones, todas afirman, bueno, todas o casi todas afirman ser cristianas y todas forman congregación. Llamarles a ellos congregación cristiana sacado del contexto bíblico me parece un poco pasado de contexto. Salón del reino, pues casi por lo mismo. La congregación no pertenece a ningún reino, sino a una corporación, de manera que creo que tampoco es muy descriptivo de lo que realmente esconde. Salón del reino tampoco es un término que proceda. Hay muchos más términos, aunque estos son los más utilizados. He pensado que esto podría ser una buena manera de ir borrando las huellas que durante tantos años se han estado grabando en nuestra mente, ¿no? Años y años de reuniones y de estudios bíblicos que han marcado nuestra vida y que de alguna forma esa información ha quedado grabada, casi podríamos decir a fuego, y que resulta muy terapéutico irse desvinculando de esto, porque de alguna forma, como expliqué al principio, las palabras van unidas al pensamiento y el pensamiento es lo que precede a la conducta. Esta conducta no siempre, esta conducta que se realiza no siempre es de forma consciente. Por eso, cuando nos empezamos a desvincular, a desligar de ese lenguaje, nos va a ir mucho mejor para irnos quitando este lastre que durante tantos años nos ha estado persiguiendo y que ha estado tan presente en nuestras vidas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y en breve nos veremos. Un abrazo a todos.